Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Miren, cuando ustedes van a Zara o a Target o a lo que sea y encuentran descuentos, ¿qué hacen? Me refiero a las mujeres. Los hombres no gastamos nada. Impulsivamente ven descuento y se lanzan. Bueno, no desaprovechen esta oportunidad. Casi el 50%. Y no solamente para que ustedes vayan, sino para que puedan invitar a alguien. Por eso se les dio esto, para que rápidamente, si tienen una amiga, lo puedan escanear, puedan saber de qué se trata e inviten. Acuérdense, no es un evento de entretenimiento, es un evento de transformación. Esa es parte de la visión de Champion Forest. Alcanzar a todo tipo de personas para que tengan un encuentro con Cristo. Así que no desaprovechen, es toda la semana, ¿ok? Jóvenes, gracias, se pueden ir. Cuando parte del entrenamiento con los plantadores es que cuando terminan, y por acá han pasado varios plantadores, cuando terminan su proceso de enseñanza teórico, tienen que escribir un prospectus. Ese prospectus significa que si Dios los está llamando a una ciudad, tienen que estudiar la ciudad, porque por más que nosotros les damos herramientas, tienen que escoger las herramientas según cuál es la ciudad. Todos se acuerdan de Osvaldo. Osvaldo estuvo aquí, ahora está en Alvin y él tuvo que presentar un prospectus. Esdras está en Kingwood, él tuvo que agarrar, hacer un prospectus para aplicar eso en Kingwood. Y así cada uno de los plantadores. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque habría que hacer algo parecido cada vez que nos pusiéramos a leer un libro de la Biblia, especialmente una carta a una iglesia. Es muy importante conocer el contexto social, cultural, económico, antes de zambullirse en el capítulo 1, entender Pablo a quién le está escribiendo, por qué le está escribiendo, para entender el contexto, porque Pablo, escritor de varias cartas, lo que escribe es de diferente forma a cada una de las iglesias, Tesalónica, Colosenses, Efesios, que es lo que estamos estudiando. Así que la idea, y esto lo vimos la semana pasada, si no estuviste, necesitas ir a la red, verlo, porque si entendés el contexto, vas a entender lo que Pablo quiso decirles. Amén. Éfeso era un centro comercial, tanto terrestre como marítimo. Tenía uno de los puertos más grandes de Asia. Se cree que fue el mayor banco económico de sostén financiero, no solamente para Asia, sino para los romanos en Asia. Mercancías llegaban de todas partes del mundo a su puerto. Digamos que lo que Houston en su puerto es para Texas, o lo que Nueva York a través de su puerto es para Estados Unidos. El centro financiero de Asia. Ahora escucha esto, saquemos conclusiones. Esto es especulación. No está en la Biblia. Lo busqué, no está. Es especulación. Si el comercio era fuerte, eso quiere decir que el estilo de vida en Éfeso era bueno. Si se vivía bien, eso quiere decir, posiblemente, que había mucho dinero en la calle. Si se vivía bien, era porque había dinero, y si había mucho dinero, es porque tal vez muchos de los miembros de la iglesia de Éfeso eran personas que, como tenían mucho, tal vez se habían desenfocado de buscar a Dios. Especulación. O tal vez, como era una ciudad pagana, muchos de los miembros de la iglesia de Éfeso se habían desenfocado en buscar a Dios por presiones culturales o religiosas. O tal vez estaban todos bien enfocados, pero era algo que podía llegar a pasar. No lo sabemos, pero por alguna razón, Pablo arranca esta carta hablando de bendiciones espirituales.
algo. O estaban mal, o estaban bien, y era una advertencia por lo que podía llegar a pasar. No importa, es anecdótico, no dice la Biblia, porque habla de Éfeso como una iglesia bien establecida, pero no sabemos de qué manera vivían. Es como si se tratara de un recordatorio de que podemos tener mucho o podemos anhelar tener más de lo que tenemos, pero realmente lo que cuenta en esta carta es que somos ricos en Cristo Jesús. Ahora, hoy estaba orando y decía, Señor, que bajen la guardia, porque esta palabra va directamente a la yugular. Porque es una confrontación a la iglesia. Y yo me imagino dentro de lo que pensaba hoy, que Éfeso tenía muchas cosas parecidas a Northline. Para no decir Champion Forest, Northline, esta congregación. Joven, creciente, con fe, pujante, afectando una comunidad de una clase social media, ni alta ni baja, media, con variables. Así que algo que podría aplicar en ese entorno, en una ciudad con un puerto como Houston, me lo imaginé aplicándolo para nuestra iglesia. Una vez, alguien después de ahorrar durante mucho tiempo, tomó la decisión de cumplir uno de sus mayores sueños, que era tomar un crucero, así que juntó y pagó lo que costaba el pasaje. Cuando llegó a su camarote, sacó los panecitos, la manteca y el dulce que había traído, porque según él lo que había ahorrado alcanzaba solamente para el boleto. Así que cada día, en cada comida, a la mañana, a la tarde y a la noche, se iba a una mesa del crucero y sacaba su pancito, le ponía manteca, dulcecito y comía. Y así cada uno de los días del crucero, hasta que un empleado lo ve y le dice, ¿qué estás haciendo? Y el pasajero le responde, es que no me alcanzó para la comida, solamente pude ahorrar para el pasaje, así que me traje un poco de comida. El empleado lo mira y le dice, ¿pero en serio no te diste cuenta de que al comprar el boleto todas las comidas están incluidas? Ahora imagínate la cara del pasajero cuando se enteró que podía comer de todo. E imagínate esa misma cara cuando se dio cuenta que podía comer de todo el último día del crucero. Ahora, ¿por qué te digo esto? Quiero que digieras y reflexiones sobre esta frase. El beneficio de seguir a Cristo no se limita a alcanzar la salvación, sino que incluye todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros hasta que Dios nos lleve a su presencia. La salvación es el crucero, pero de acá hasta la salvación, no es que ahora tengo que aguantarme la vida porque ahora, yo sé que soy salvo, pero bueno, ahora aguantarse. No, mientras llega ese momento, Dios bendice y bendice y bendice y bendice. La semana pasada pudimos ver con el pastor Alex en un sermón excelente cómo fuimos escogidos, cómo fuimos redimidos y cómo fuimos sellados por el Espíritu Santo de tal manera que somos herederos de una riqueza que no es terrenal, es eterna. Ahora, como saben que a mí me gusta indagar un poco de historia, de todo esto que predicó el pastor Alex, se me quedó en la mente, ¿por qué Pablo a la iglesia de Éfeso está hablando de sellos? ¿Será que el contexto cultural, social, económico de la ciudad ameritaba un ejemplo que tuviera relación con los sellos? Y esto con lo que me encontré. Está listo. Puro chumerío. Ser sellado en ese contexto,
por eso empecé diciendo, hay que estudiar un poco de Éfeso, leer. Ahora podés poner en ChatGPT cómo era Éfeso y te sale todo. Es más fácil, ahora no hay excusa. Ser sellado en ese contexto significaba algo. Que un objeto tenía un dueño. Los comerciantes romanos solían llegar al puerto de Éfeso. Ellos seleccionaban la mercancía, decidían qué compraban y qué se llevaban para revender en Roma o entregárselo a alguien en Roma. Eran los primeros tiempos de Amazon. Lo mismo. No se inventó nada. Compraban y lo revendían, o compraban o lo distribuían. Los romanos pagaban el dinero cuando cerraban la transacción. Y escucha esto, luego preparaban la mercancía para que esa mercancía se cargue en un barco y ese barco vaya hacia Roma. Ahora, antes de que ese barco zarpara, a cada una de las mercancías se agarraba lacre. ¿Qué era el lacre? El lacre era una pasta que con fuego se quemaba y se dejaba gotear sobre la mercancía, sobre el paquete. Y una vez que estaba la pasta que estaba floja, se le ponía un sello que era de metal. Y ese sello tenía el nombre de la persona que había comprado ese objeto. Entonces, el nombre, cuando llegaba a Roma, el propietario buscaba su objeto porque ese objeto era de él. Cuando él está hablando de sellos, está hablando de una metáfora que era común, corriente y normal en el puerto de Éfeso. Así que Pablo, utilizando un lenguaje conocido, es como si le estuviera diciendo: Dios puso su sello en tu vida. Por lo tanto, en tu corazón está escrito quién te compró y a quién le perteneces. Y no hay forma que nadie te saque esa marca. Acuérdate, cuando David daba ejemplos, lo hacía referente a sus ovejas. Pablo, ahora estudiando el contexto de Éfeso, está haciendo un ejemplo conforme a la cultura y a la forma de pensar de los efesios. Por eso, no dejemos de dar gracias, porque somos ricos en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tenemos dueño. Porque el Espíritu Santo selló su nombre en tu corazón. Ahora, esto fue la introducción, para amarrar lo que habló él, pastorales, con lo que voy a hablar. Porque una vez que termine esta introducción, recordándole a todos quiénes somos en Cristo, ahora él comienza a orar para que puedan ver con el corazón lo que estaba sellado en el corazón. Una cosa es saber que el Espíritu Santo puso su sello en mí. Otra cosa es poder ver el sello en mi corazón. Qué interesante que no debemos comprender solamente lo que Jesús hizo por mí, sino que con ojos espirituales debemos ver lo que Dios o Jesús va a hacer en mí y a través de mí. Tim Keller dijo: lo único que es peor que la ceguera es ver y no tener visión. Una cosa es comprender cómo Dios nos bendice, otra cosa es quitarme las vendas espirituales para poder dimensionar y poder ver las riquezas que le damos en Cristo Jesús. Así que Pablo, a través de una oración, les revela su deseo de que no solamente tengan conocimiento, sino que tengan claridad de lo que conocen. Y esto es lo que nos toca hoy como iglesia. ¿Esta iglesia sabe mucho? Claro que sí. ¿Esta iglesia ha aprendido? Claro que sí. Pero no alcanza con conocer, sino que hay que tener claridad para entender y aplicar lo que conozco. Si no, va a quedar
como teoría. Y eso es lo más difícil de la vida cristiana. Por eso una vez que dijo, ustedes son en Cristo esto, ahora déjenme orar para que tengan claridad, para que apliquen lo que ya aprendieron que son en Cristo. Es la misma oración para nosotros. No es fácil, es más fácil saber que aplicar. Esta oración comienza en el versículo 15. Yo por mi parte, Pablo dice, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes y los recuerdo en mis oraciones. Si está diciendo esto es porque los ama, porque están haciendo las cosas bien. Pablo para este entonces ya había plantado muchas iglesias. Y muchas de las iglesias que habían plantado habían comenzado y habían fracasado. Y otras, pocas, son las que habían comenzado y habían crecido. Esta es una de las que está creciendo. Así que me atrevería a decir que Éfeso es el bebé de Pablo. Es su perla. Es su soplo de aire fresco, porque va muy bien. Y la mayor preocupación que él tiene es que como van bien, se desenfoquen. Está en una ciudad difícil. Mucho dinero y mucho paganismo. Van bien, pero hay mucha influencia de afuera y esa influencia se puede filtrar dentro de la iglesia. Por eso la pregunta que hoy debemos contestar, que es la pregunta que resolvió Pablo para la iglesia de Éfeso y es igual para nosotros, es ¿cómo desarrollar en mí o qué debo desarrollar en mí para no desenfocarme de lo que Dios espera de mí? Para no quedar atrapado en el tornado de la productividad, para no quedar atrapado en la aflicción del mundo. ¿Qué debo desarrollar yo para que mi para que mi familia se acerque a Él? No me importa la circunstancia. ¿Qué debo desarrollar yo para cumplir sus expectativas y sus planes en mi vida? ¿Está listo? Primero, debo tener claridad en lo que sé. Y yo sé que estoy frente a gente que sabe mucho, pero el saber no me garantiza que tenés claridad para aplicar lo que sabes. Mira lo que él dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Lo primero en la lista de Pablo, en su oración, es que puedan conocer a Dios de la misma manera que Jesús había orado para que nosotros conociésemos al Padre. No sé si te acordás en Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Jesús está orando al Padre antes de ir al camino a la cruz. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Escúchame bien. La vida eterna no es conocer a Dios intelectualmente, sino que es el resultado de conocerlo íntimamente. Por eso la sabiduría y la revelación, porque nuestra tendencia es acumular información sobre Jesús, dejando de lado mi relación con Él. No es la acumulación, es mi relación. Es poner todo lo que sé a merced de mi relación en intimidad con Él. Tengo una pregunta. ¿Conoces a Dios? Momento. No seas impulsivo. Tu primera respuesta va a ser, obvio, por eso estoy acá. Momento. Te hago una segunda pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre conocer a alguien y saber quién es alguien? Porque el conocer implica cercanía. Yo conozco a Karina porque ahora vamos a cumplir 30 años que estamos juntos, pegados, durmiendo en el mismo lugar, en el mismo cuarto, con hijos. Entonces, la conozco. Conozco su aliento, conozco sus enojos, conozco cómo reacciona, la conozco. ¿Por qué? Porque la cercanía hace que yo
sepa de ellas cosas que ustedes jamás van a saber, simplemente porque estoy pegado a ella. Saber tiene que ver con información, no con cercanía. Si ustedes me dicen, ¿quién es el presidente de nuestro país? Yo sé quién es el presidente, sé el nombre de nuestro presidente, he escuchado todos sus discursos, pero nunca lo tuve enfrente mío. Entonces yo sé quién es él, pero en realidad no lo conozco. La primera pregunta te hice fue, ¿conoces a Dios? ¿Te acordás la respuesta que habías dicho? Dios no puede ser conocido a menos que Él se revele. Si Él no se reveló a tu vida, entonces sabes quién es Dios. Pero te falta conocerlo, porque solamente lo vas a conocer si hay revelación. Pero, un momento, ¿cómo hago para que Él se revele? Es que tenemos la bendición, entre muchas otras bendiciones, que Él ya reveló su carácter y su naturaleza a través de su palabra. Así que en realidad no es cumplir con un devocional, sino zambullirme en su revelación, porque si Él se me revela, paso de saber quién es Dios a conocer a Dios. Así que la oración de Pablo para nosotros apunta que de una manera consistente no dejemos de conocerlo a Él, aprendiendo lo que Él reveló, porque si no se nos revela, vamos a terminar desenfocados. Esa era la preocupación de Pablo con Éfeso. Greer dijo, cuando nos convertimos en cristianos, sabemos tanto de Dios como un bebé de su mamá. ¿Cuánto sabemos? Mucho y nada. Segundo lugar, ¿qué debo desarrollar? Acordate. Entonces, primero, claridad en el conocimiento. No es saber, es conocer. En segundo lugar, tengo que tener claro qué es lo que me espera. Pido también que les sea iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y herencia entre pueblos santos. Un momento. ¿Por qué habla de que sea iluminado los ojos del corazón? ¿Por qué le está poniendo ojos al corazón? El asunto es que la palabra en griego para corazón es cardia. De ahí viene el cardiovascular. En la cultura occidental, escucha este detalle, hoy occidental, pensamos que el corazón es el centro de lo que sentimos, la fuente de las emociones. Por eso hay tantos poemas y tantas canciones que involucran el corazón y cómo se puede romper en 1000 pedazos. Me hiciste, no me hiciste, me dejaste, te fuiste. Por ejemplo, la canción justamente que se llama Corazón de Maluma. ¿La conoces? No te hagas. Y es que mi corazón ya no aguanta más. Se cansó de esperar, de rogar por tu amor. Y aunque sé que no debo, no puedo evitar que mi corazón se rinda a tus pies. Esto es puro hormonal. Acá lo que siente lo está diciendo. Ahora, porque este es nuestro concepto de lo que es el corazón. En la antigüedad, hace 2000 años, el corazón era el centro del intelecto. Por lo tanto, pensaban que en el corazón se determinaba la forma en que pensábamos y se definía la voluntad de la persona. No eran emociones, eran pensamientos que se generaban en el corazón y terminaban en la mente. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al centro del intelecto, no de las emociones. ¿Y qué es lo que deben ver los ojos de mi corazón? En primer lugar, la esperanza que nos espera. Nos espera una eternidad al lado de Jesús. Y en segundo lugar, la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblos santos. Porque así nos ve Dios. Tenemos el sello porque tenemos dueño. Le pertenecemos a Él. Por eso Pablo está diciendo que abran los ojos. Que abran los ojos. Yo sé que todo esto lo saben.
pero no lo están viendo, porque si lo vieran, actuarían diferente. No es saberlo, es abrir los ojos para entenderlo. Que no sepan solamente que somos herederos de su gloria, sino que lo logren procesar y tengan claridad para entender el valor que tenemos en Dios. Escucha esto, si tus ojos están puestos en el mundo, definitivamente te vas a sentir siempre usado y desvalorizado. Pero si tus ojos están puestos en lo que nos espera, te vas a sentir amado y valorado por Dios. Por eso que se abran los ojos para que vean lo que nos espera. No te guíes por las circunstancias, te vas a deprimir. Ese gozo que no se entiende no es porque todo te va bien, es porque todo nos va a ir muy bien en la eternidad. Urge abrir los ojos del corazón, si no te vas a sentir atrapado en un mundo lleno de aflicción. Mira lo que dice John Piper: el Espíritu de Dios abre los ojos de nuestro corazón. Y lo que antes era aburrido, absurdo, tonto, mítico, ahora es real. Tercer lugar, y tengo que terminar ya. Debo desarrollar claridad en saber quién es Dios. ¿Te das cuenta? Todo esto los de Éfeso lo sabían, pero que vos sepas no significa que tengas claridad en lo que sabes. Esto es una oración mucho más profunda que simplemente el saber. Él dice: cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, y ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. Cuando uno conoce de cerca a Dios, es cuando descubre su poder. No hay forma de descubrir su poder lejos de Dios. Ponete a pensar un minuto. ¿Será que cuando tenemos miedo de algo es porque realmente la situación es angustiante y lo amerita? ¿O porque desconocemos su poder en medio de esa circunstancia? ¿Qué pasaría si lo que estás viviendo tuvieras claridad en el poder de lo que Dios puede hacer? ¿Será que no hay claridad? ¿O será que la circunstancia es más grande que su poder? La palabra poder viene del griego dunamin, que quiere decir dinámico. Dios es un Dios dinámico, que nunca se queda quieto, que se mueve, que te mira, que te escucha 24 horas, todos los días. Y no solamente a vos, a cada una de las personas que lo siguen a Él. Y no te pido que entiendas este poder sobrenatural, porque no entra en nuestra cabeza cómo es que Él está en cada uno, escuchando a cada uno, supliendo las necesidades, está pensando en vos, cuidándote cada uno individualmente, y no se le pasa nada, ni lo que pasó, ni lo que está pasando, ni lo que pasa. Es imposible. Esa es la dimensión del poder. Pero no lo vemos con claridad. Lo sabemos, Él es poderoso. Lo cantamos, Él es poderoso. Pero si tuviéramos claridad de lo que estamos diciendo, tal vez viviríamos diferente. Dios es tan dinámico que cuando te llama a hacer algo, comienza a capacitarte para que lo hagas desde el principio. Por eso Pablo está orando. Padre, que se den cuenta que tu poder es tan grande, que ellos van a estar capacitados para hacer lo que tú planeaste para ellos. Que no tengan miedo, porque tú estás en ellos. Que entiendan que tu poder ahora está obrando en ellos y está obrando a través de ellos. Pero un momento, pastor, ¿cuán grande es su poder? Es tan grande que resucitó a Jesús de los muertos. A ese nivel es el poder. La medida de la resurrección de Jesús es la medida del poder de Dios. ¿Ves por qué los ojos del corazón se tienen que iluminar? Porque todo esto lo sabemos, no te estoy diciendo nada nuevo. Vos decís, ok, ya lo sabía. El problema es la claridad sobre lo que sabemos. Te aseguro que si tuviéramos claro todo esto, enfrentaríamos los problemas de la vida de otra manera. Mira qué interesante, se necesitan motores
de 7 millones de caballos de fuerza para elevar cohetes de 3.5 millones de libras de peso para que traspasen la atmósfera y lleguen al espacio. ¿Cuál será el tamaño del poder que se necesitará para levantar un muerto? Ese es el poder de Dios. Así que Pablo está orando para la iglesia en Éfeso, y son las mismas palabras para la iglesia en North Klein, para que lo entienda, pero para que haya claridad. No alcanza con saberlo. Tengo que tener claridad. Para no perder el enfoque, hay que comenzar a orar para que nuestras mentes limitadas comiencen a entender lo ilimitado de Dios. Escucha esto, con esto termino. El poder de Dios es una fuerza espiritual, real, viva y dinámica que está disponible para tu vida. Yo sé que lo sabes. Tal vez falta claridad sobre esto. Por último, si tengo que tener claridad en quién es Dios, tengo que tener claridad en quién soy yo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. En otras palabras, Pablo está terminando esta oración queriendo decir lo siguiente: iglesia, no se les olvide que toda la autoridad sobre el universo físico, las fuerzas espirituales, los poderes terrenales y celestiales, lo tiene Jesucristo. No se les olvide. Además, no se olviden que no somos parte de una organización humana llamada iglesia, sino que somos parte de un organismo vivo llamado iglesia. No se olviden que como un cuerpo estamos unidos a la cabeza que es Cristo, y cada uno tiene un papel único en la misión de la iglesia. El objetivo no es la iglesia, es la misión de la iglesia. Iglesias, no se les olvide de lo que debemos hacer, lo que debemos reflejar y de lo que debemos recordar para no desenfocarnos. Pero pastor, ¿qué debemos recordar? Es que el pecado nos desenfoca. ¿Qué debemos recordar? Que Jesús murió por nuestros pecados, se entregó a sí mismo, ocupó nuestro lugar para ser perdonados, y debemos entender y ver con los ojos del corazón el significado de su muerte a favor nuestra. Se nos olvida y lo tenemos que recordar. ¿Y cómo lo recordamos? Cumpliendo con lo que Jesús le dijo a sus discípulos: hagan memoria, hagan memoria. Somos tan frágiles, sabemos mucho, conocemos mucho, pero no tenemos claridad. Si tuviéramos claridad, pero se nos olvida. Tenemos que hacer memoria que Él sufrió en la cruz en nuestro lugar. Y yo quiero que cierres tus ojos, porque ahora vamos a transicionar a uno de los momentos más cruciales en nuestra relación con Él. Y yo quiero que antes de que entremos en la celebración y el recordar, le pidas, habiendo escuchado esta palabra, no más conocimiento al Señor, sino claridad en tu conocimiento. No alcanza con información. ¿De qué sirve la información si tu vida tiene acciones opuestas a lo que sabes? Es claridad, claridad, porque cuando hay claridad, eso se vuelve cotidiano y diario en tu vida. Pedile al Señor que Él abra tus ojos, ilumine tus ojos del corazón para comprender y estar cerca de Él. Y vamos a hacer memoria. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted.
Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.